porque esto que definimos como adaforia, que vamos a llamarlo indiferencia, ¿verdad? Se trata hasta cierto punto de mm, tener esa indiferencia hacia las situaciones externas que no nos dan valor, ¿verdad? Por ejemplo, una de las principales cosas es indiferencia hacia las emociones negativas de otras personas. Bienvenidos y bienvenidos estoicos y estoicas a el podcast número uno de estoicismo en español del mundo, Stoic Wisdom Podcast. Gerardo les saluda. Y yo soy Ari. Y pues nada, estoicos, el día de hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante que es cómo tener firmeza al modo estoico. ¿Ok? Cómo tener una mentalidad, una trascendencia como persona de firmeza bajo preceptos, bajo pensamientos estoicos. Más que todo. Y entonces también vamos a ver cómo eso, como todo en el estoicismo, beneficia a nuestra emocionalidad. Básicamente, cómo vamos a complementar pues, las dos cosas. ¿Qué significa ser firme como estoico y en qué nos beneficia eso exactamente? Entonces vamos a estar hablando de dos conceptos muy importantes sobre eso. Y lo más importante, para darles de una vez el preámbulo, es cuáles son los, las dos maneras o los dos ejercicios que nos van a permitir como estoicos y estoicas tener una actitud más firme. La serenidad, cómo podemos tener esa calma ante X situación, y la indiferencia, cómo ver X situación y decir, no me incumbe o no puedo hacer nada al respecto, no está en mi control, pues no tomo input ante ello, ¿cierto? Exactamente. Vemos que ya hay hasta cierto punto en ese último que mencionaste, hay cierto rasgo de neutralidad, digamos, ante las situaciones que se nos presentan como estoicos. Correcto. Ok, entonces, si gustas, pues entremos en tema. Detalles, claro. Sí. Entonces, el primer detalle que les queremos conversar, bueno, este concepto es, como mencionó Gerardo, el de la serenidad, ¿verdad? Los estoicos lo conocen con la palabra, por así decirlo, ataraxia, ¿verdad? Que es lo que se traduce más directamente como serenidad, a pesar de que tiene otros nombres para los estoicos antiguos, ¿verdad? Pero entre los conceptos más importantes de la ataraxia, ¿verdad? Se trata de que tenemos que saber tener esa firmeza ante varias situaciones. Por ejemplo, una de las primeras es ante enfrentamientos con otras personas, ¿verdad? Que podemos pensar, ¿verdad? Si nos imaginamos tal vez a alguien confrontándonos, ¿verdad? En media calle, ya a modo de violencia o a modo de argumento, ¿verdad? Como lo queramos pensar. Tenemos que tener como esa firmeza para mantener nuestro punto con calma, básicamente. Sí. Ok, entonces básicamente ese primer punto podría ser que estamos ante X situación que llegó absolutamente de la nada y como, ¿verdad? Nos mantenemos un momento así estáticos y decimos, ok, no voy a reaccionar de una manera pues loca o así, vamos a ver qué está pasando, voy a ver a mi alrededor, Pablito por allá me está gritando, ¿verdad? Me está diciendo hasta de qué me voy a morir y ni sé por qué, vamos a ver qué está pasando. Pero no voy a comenzar yo, sí, usted, ¿verdad? No voy a comenzar yo a gritar también, Sí, sino yo de la parte, como estoy con la parte de la interacción con esta persona que me está gritando, esta persona que está buscando una confrontación física conmigo, yo me voy a quedar y voy a decir, ok, ¿qué está pasando? ¿Verdad? En la parte del argumento como tal, yo lo vería como, ok, ahí hay un poco más de posición de tiempo, también como de, ok, vamos a ver qué pasa, no, pues vamos a hablar tranquilos, vamos a terminar vamos a concretar esta discusión y ya. Si bien ya es una confrontación física o algo así, pues tenemos milisegundos, ¿verdad? Para tomar decisiones, pero igual, estoicamente, con calma, veamos toda la situación rápidamente, veamos el ambiente, veamos dónde estamos y qué podemos hacer para poder salvaguardar nuestra integridad física, ¿verdad? Es lo que yo personalmente haría como estoico ante ese espacio y pues mantener esa serenidad me va a permitir
como estoico, tomar la decisión más, no correcta, porque no, pues, no podríamos decir correcta, pero la más óptima. Sí, sí, siempre tenemos que recordar que los estoicos, bueno, como todos en realidad, no solamente los estoicos, no podemos saber exactamente al 100% qué es la decisión correcta, no somos máquinas, ¿verdad? Correcto. Y los estoicos estaban al tanto de esto. Pero sí podemos mantener la calma y controlar nuestras emociones lo suficiente para poder buscar esa mejor opción, esa mejor respuesta. Ok, Eh, entonces, nada más antes de terminar el punto, para resumirlo a las personas entonces, ataraxia, serenidad, en este punto de firmeza ante otros, es básicamente llegar y tener esa tranquilidad, ese momento para poder ver todas las distintas aristas, tomar la decisión más óptima, más pues, neutral posible, ¿verdad? Ante algún argumento o bien poder pensar rápido, pero de manera serena también, ante tal vez alguna posible confrontación física. Exactamente. Siempre vemos ese aspecto de neutralidad, por así decirlo, de calma completa. Correcto. Otro punto que se refiere a la ataraxia o la serenidad, básicamente es el de la firmeza ante situaciones o cosas que no corresponden a una persona en particular, ¿verdad? Eso también lo vemos en algunos casos. Oh, me pasó un accidente. O, bueno, empezó a llover. O cosas que usualmente recaen, como decir, en la naturaleza o que no tienen ningún carácter de intención, ¿verdad? De parte de nadie, ¿verdad? Esa clase de cosas también tenemos que mantener nuestra imperturbabilidad, por así decirlo. Ok, podríamos tal vez cambiar la palabra accidente por eventos fuera de nuestro control, tal vez. Claramente, sí. Porque, en verdad, si lo vemos como eventos fuera de nuestro control, podemos incluir accidentes, podemos incluir eventos naturales, ¿verdad? Pues que crean desastres, que es un terremoto, que un tsunami, una erupción volcánica, son cosas que absolutamente no están en nuestro control, o bien pues algún accidente automovilístico o algo por el estilo que, aunque de cierta manera sí hay un input por ahí nuestro, pero bueno, pues sí, si pasó, es porque también había algo, una parte en la que el tercero también tenía que ver, en fin, resumiéndolo, está 100% fuera de nuestro control este tipo de situaciones. Entonces, voy a poner el ejemplo yo con los eventos naturales. Pues un terremoto, ok, puedo sentir miedo, comienza a temblar aquí. Si comienza, ¿verdad?, a sangonear todo el apartamento y me quedo yo, ok, tengo dos opciones. Me puedo poner a gritar, puedo ponerme en un estado eufórico que a nivel de toma de decisiones va a ser lo menos óptimo posible porque es una situación de alto riesgo donde puedo morir, porque dejé en control absoluto a mis emociones de lo que está sucediendo y voy a tomar las decisiones más irracionales, o bien puedo mantenerme en calma y decir, ok, está temblando, ¿qué es lo más inteligente hacer ahorita? Ok, voy a buscar un lugar seguro para estar o me quedo aquí o X o Y infinidad de posibilidades. Eso es lo de menos, a lo que nos referimos más que todos a esa parte de, ok, ocupo calma para que mi cerebro, para que mi corazón no bombee tanta sangre, para poder entonces estar más en calma, para por ende poder tomar la decisión que puede tener la diferencia entre si vivo o muero. Bien, esto para alguna erupción volcánica, tsunami, lo que sea, ¿verdad? Voy a poner yo ese ejemplo, no sé vos cuál. Justamente. Y lo único que quería recalcar, sobre eso es que como tal estos eventos, digamos, o estas situaciones en las que tenemos que enfrentarnos a algo impredecible, por así decirlo, pero que no provienen de nadie en particular, vemos que tienen un cierto rasgo de mayor clarividencia. Es un poco, tal vez podría decirse, más fácil para un estoico
poderse tomar las cosas con calma, con esa visión clara, digamos, cuando es algo que sucede de parte de la naturaleza, algo que no podemos atribuir ningún tipo de culpa, ¿verdad? ¿A quién vamos a culpar cuando aparece un terremoto? Al gobierno, no, ¿verdad? Entonces, Bueno, exacto. Entonces, a veces podemos pensar que esa clase de cosas, tal vez para un estoico es más fácil tomarlas con esa serenidad, precisamente. Claro, porque al final de cuentas, de una manera más como predeterminada, como que el cerebro ya está predispuesto a, pues, ok, ¿con quién me voy a enojar si esto Exacto. fue simplemente, ¿verdad? De algo de la naturaleza, ¿verdad? No es como que voy a gritar, ¿qué te pasa, madre tierra? ¿Por qué me...? ¿Verdad? No, no tiene lógica. Entonces, podríamos utilizar este ejemplo que acabamos de usar y vean así toda situación. Veanlo como la naturaleza. ¿A quién le van a gritar? A la hoja. Pues la hoja no va a sentir, la hoja les va a ser muy indiferente, ¿verdad? No les va a responder mucho, que digamos. Entonces, yo personalmente utilizaría este ejercicio mental. Yo diría, ok, cuando alguna situación sucede en la que normalmente voy a reaccionar de X o Y manera, triste, feliz o molesto, voy a pensar, ok, digamos que me está hablando mi amigo Pablito otra vez. Pues Pablito me está gritando. Yo digo, ok, pues no me voy a molestar en nada, como si fuera la naturaleza, porque no tengo a quién gritarle. Y podría hasta funcionar ese mismo ejercicio para que la gente como que interiorice el no tiene lógica gastar recursos energéticos en gritar tarará y dejar a mis emociones a flor de piel simplemente porque sí. Es ¿Verdad? sí, es mucho más fácil. A veces vemos que los estoicos que suelen conversar mucho, ¿verdad? Vemos que hay una diferencia muy particular. Los que le ponen atención es que usualmente las personas que conversan con alguien o tienen que forzosamente conversar con alguien así por profesión, Ajá. ¿verdad? Como en esa clase de cosas como de secuestros, cosas así, usualmente vemos que son muy directos para la palabra, ¿verdad? Que Sí, todo lo tratan como si cierto. no tuviera nada personal, ¿verdad? Como si todo fuera sencillamente cosa de cosas que pasan, por así decirlo, ¿verdad? Suelen tratarse las cosas así a un nivel muy Sí, profesional. no hay, no hay algo que lo ligue sentimentalmente o emocionalmente, sino es lo que tiene que ser, es lo que es. Y así lo considera un estoico. Lo que pasa, ya sea de alguien más o de la naturaleza, lo considera como si fuera naturaleza. O la fortuna, Lo que tiene que pasar, exacto. Exacto. Y ahí es donde podemos entrar hasta un poquito más a profundidad y decir, ok, si las cosas suceden porque pues suceden y ya, así es la naturaleza, comprendo como estoico que pues vivo sujeto a lo que la naturaleza me permite, me da, digamos, como tal, entonces ¿para qué enojarme? Sí, pues. Que sí, que va a costar al inicio mucho, claro, porque estás domándote a ti mismo como persona. Esa es la persona más difícil para enseñarle hábitos, es la más difícil para cambiar, para que cambie patrones, es la más difícil para un montón de cosas. ¿Por qué? Porque eres tú mismo contra ti mismo. Y en el momento en el que nos damos la posibilidad de iniciar esa batalla, ese camino de crecimiento personal para ser una persona pues más estoica en este caso, nos damos cuenta que hay mucha programación por ahí que traigo desde niño, desde casa, desde la escuela, desde el colegio, universidad, amigos, novia, novio, que predisponen al cómo soy hoy emocionalmente, pues, vamos a decir, no muy estable, ¿verdad? Entonces el estoicismo les va a ayudar para esto, ¿ok? Entonces nada más volver a connotarlo, yo creo que ya lo saben, pero igual no queda de más volver a decirlo. Y bien, vamos con el otro tema, Ari. Y sí, de hecho eso nos llevaba meramente al último punto rápido del de ataraxia, ¿sabes? Es sobre justamente eso que estabas hablando, en la forma en cómo define nuestro carácter.
La Ok. serenidad también se trata hasta cierto punto en la firmeza en nuestras decisiones, en nuestra determinación hacia el cambio y hacia las cosas que cambian, básicamente. Ok, firmeza de toma de decisiones, Justamente, básicamente. sí. Ok, firmeza de toma de decisiones, elabora un poquito más cómo podría una persona que nos está escuchando sentirse eh, como relacionada con esta firmeza de decisión, qué es lo que tiene que hacer. Sí, podemos suponer también que cuando alguien toma una decisión, que a veces es un poco difícil, ¿verdad? O tal vez lo tiene que pensar hasta cierto grado, ¿verdad? Ok, No siempre va a tener como esa firmeza, digamos, si no está muy elaborada su mentalidad para poder seguir, para poder tomar esa decisión desde el inicio y mantenerla hasta el final, ¿verdad? Suele ser firmeza en sentido en relación con objetivos o en relación a ciertas metas, ¿verdad? Y así es como se forma hasta cierto punto el carácter de un estoico también, esa serenidad o esa calma en función de objetivos o metas que queramos cumplir o en específico cómo formamos esa determinación. claro, porque si lo vemos al final de cuentas, el tener esa firmeza de decisión, lo que lo correlaciona con serenidad, es que al tener esa firmeza de decisión, no hay espacio para que tambalee, ¿verdad? De esas opciones, o eso que voy a hacer, lo cual desestabiliza emocional o mentalmente mi cerebro, lo cual crea falta de serenidad, porque voy a comenzar a sentirme ansioso, voy a comenzar a sentirme, ¿qué está pasando? ¿Verdad? Entonces, si tengo esa firmeza de decisión, tengo la posibilidad de no solo mantener mi serenidad y mi neutralidad para continuar con la toma de esa decisión, digamos, con lo que trasciende la toma de esa decisión en firmeza, sino que también me permite generar un carácter. Porque yo creo que eso es muy importante que también quede claro, ¿verdad? Un estoico, mediante la firmeza de decisión, la firmeza de su toma emocional en control, le permite generar ese avatar, ¿verdad? Ese nuevo yo que la gente va a ver como en nuestros casos, ¿verdad? Un hombre de firmeza, una persona que sabe lo que quiere, cuándo lo quiere, que no tiene ese espacio para duda. Eso genera mucha certidumbre, ¿verdad? Y eso les va a beneficiar mucho. Entonces, yo lo vería por ese lado, no sé vos. Claro, no. Básicamente estoy resumiendo lo que sería el carácter de la serenidad, de Claro. ser imperturbable. De eso se trata, más que todo. Ah, ¿Cómo es? Imperturbable, ¿verdad? Imperturbable. Que es como lo dicen los estoicos antiguos, em, como estar libre de trastornos del alma, por así decirlo. Esa está muy buena y muy profunda, ¿verdad? De esa frase. Porque, pues muy cierto, ¿verdad? Al tener esa serenidad, al tener esa firmeza, toma de decisiones, al tener esa transparencia de visión, pues no da espacio a ese, tengo esto y lo otro, tengo que ir a diagnosticar, bla, bla, bla. ¿Verdad? Yo siento personalmente, con respeto de tal vez de personas que pueden tener X o Y situación, yo digo que pues todo trastorno que esté en la mente es reparable por la misma mente. Mm. Realmente sí, con su pues, terapia o demás, pero no creo en que ocupes estar 20 años medicado por X razón, digamos, personalmente, punto de vista, pero no sé cómo lo ves vos. Ah, no, por supuesto, pero esa es de las cosas más importantes, la formación del carácter, ¿verdad? Pero Correcto. también de ser lo menos susceptible, ¿verdad? Es A, eso, la susceptibilidad. Yo creo que también aporta mucho al que llegues a tener una falta de serenidad que trasciende en tener una falta de toma de decisión firme, en el que le pongan mucha atención al accidente Y que pasó y al que pues no le des esa posición de firmeza ante otros, ¿verdad? Exactamente. Y de hecho, eso nos lleva a un segundo tema que tiene que ver con esto de la ataraxia, ¿no? ¿Sabes? Ujú. Se trata de la adaforía, ¿verdad? Que eso más Aforía. bien lo conocemos no como con la idea de serenidad, sino con la idea de la indiferencia. La ataraxia más bien define
hasta cierto punto la adaforia. Van a ver que es algo también muy importante, porque esto que definimos como adaforia, vamos a llamarlo indiferencia, ¿verdad? Se trata hasta cierto punto de mm, tener esa indiferencia hacia las situaciones externas que no nos dan valor, ¿verdad? Por ejemplo, una de las principales cosas es indiferencia hacia las emociones negativas de otras personas, ¿verdad? Cuando otras personas tratan de más bien afectarnos, ¿verdad? Entonces nosotros sencillamente, de nuevo, nos mantenemos imperturbados sobre esas intenciones. Sí, esta es muy poderosa, la indiferencia ante las emociones negativas de los demás. Porque esto es muy importante, estoicos y estoicas. Porque este punto en especial es muy importante. Porque a veces, como seres humanos, nos han vendido la idea de, no, escuche todos mis problemas y todas mis quejas todos los días porque mi vida es tan triste y cómase esa energía, ¿verdad? Drene su energía por mí para yo sentirme bien. Es que me quiero sentir escuchada, me quiero sentir escuchado, ¿verdad? No quiero que me des una solución, nada más quiero que me escuches. Hay que encontrar ¿verdad? Un punto muy, creo importante en el, ok, esto pues aplicable a su pareja, a sus amistades o hasta su misma familia. Un punto muy, ¿verdad? De quiebre donde, ok, vamos a permitir que tal vez suceda esa situación una vez, vamos a escuchar, no vamos a ser poco empáticos, pero ya si hay una reiteración de esa situación todos los días sobre una misma situación, ya tal vez dimos un consejo de más, nos pidieron el consejo y lo dimos, y sigue el día siguiente la misma situación desde cero, pues perdón, vaya resuelva usted sus problemas. A mí no me moleste con eso, yo no tengo tiempo para esa energía negativa. Yo ocupo rodearme de abundancia, de energía positiva para vibracionalmente vibrar alto y atraer abundancia. Emociones negativas atraen vibraciones negativas, por ende es una ecuación para el caos, ¿verdad? Pero no sé, ¿cómo lo ves vos? Sí, justamente. En esos términos es, por así decirlo, como que las emociones negativas de los demás no es que vamos necesariamente a ignorar a las demás Sí, personas, pero sencillamente vamos a ser neutrales respecto a lo malo que nos quieren transmitir, ¿verdad? ajá, correcto. Entonces, ese es uno de los ejemplos muy, muy claros, digamos, de ser estoico, ¿verdad? Tanto en las emociones negativas y como nuestro siguiente punto también de hacia digamos, eventos neutrales. De nuevo, vamos a lo que es la naturaleza. Podemos mantenernos indiferentes también, digamos, sobre los eventos de la naturaleza o cosas como el tránsito, cosas que no tienen ningún efecto o ningún rasgo de intención personal, ¿verdad? Entonces, en ese ámbito también, la indiferencia hacia esas cosas también es algo que nos va a permitir ser más estoicos. Vamos a estar viendo cómo eso, sí, sí, se nota claramente cómo es ser más estoico. No es algo que tampoco vemos muy seguido. Claro, sí, por ejemplo, no sé, para darles ejemplos muy puntuales para que se lo imaginen, tal vez van por la calle, está lloviendo, llevan su sombrilla, todo bien, no se están mojando, pero no vieron un hueco que había y metieron el pie ahí y se empaparon todo el pie. Pues ok, pasó y qué voy a hacer, ¿verdad? Al menos así reaccionaría yo. Yo sacaría el pie y digo, ok, estoy bien, mi integridad física está pues todo cool, bien, pues ahí sigo, me seco cuando llego a la casa o llegue a la oficina. Pero pues otra persona tal vez podría decir, ay, pero ese hueco, el gobierno que no arregla las aceras, pero ¿qué ganas? Si el gobierno no va a ir en ese preciso momento que usted se quejó a arreglar el hueco, o lo mismo en la calle cuando vas en el carro, sí, que puede joderles el carro, se los puede dañar, yo entiendo que eso está muy mal por parte del gobierno,
pero si ustedes ven el hueco o no lo vieron y se fue el carro en el hueco y hasta sonó el aro, ¿verdad? De la llanta, pues, ok, ya sé que hay ¿Qué un va a hueco, hacer? ya sé que hay un hueco ahí, la próxima vez lo esquivo. Que no, que el gobierno debería de hacerse responsable de arreglarme las calles. Pues sí, pero no lo han hecho. ¿Qué vas a hacer? Ujú. Me explico, es como llegar y quejarse sobre una situación, ¿verdad? No ser indiferente, sino más bien darle toda la atención a algo que simplemente no va a cambiar Ujú. en ese aspecto, en ese momento y ese segundo, ¿verdad? Sí, claro. Así vemos, digamos, tal vez, creo que es importante como aclararnos un poquito más, y este es un perfecto ejemplo de la diferencia entre la indiferencia y la serenidad en este tipo de situaciones. La indiferencia podría decirse que en esta clase de ejemplos es más como de que sé ignorar algo, sé Ajá, no darle sí, importancia, ¿verdad? no Cuando la darle la emoción. serenidad es, por así decirlo, como que me mantengo estable y firme en mi posición y mi opinión respecto a algo, sin importar que la indiferencia es más como voy a ignorar eso que no controlo o voy a no darle energía. E importante, ¿por qué? Porque eso conlleva a que ocupe energía para darle una emoción. Y recuerden, los estoicos saben cómo controlar sus emociones y a qué darle energía. Nuevamente reitero, no es que erradicamos de nuestro ser las emociones, porque no. Los seres humanos vamos a ser siempre seres emocionales y eso es muy bonito, nos permite vivir y sentir de una manera muy hermosa la vida. Mas, sin embargo, los estoicos sabemos cuándo darle esa emocionalidad a qué situación y a cuál simplemente decirle, pues no me vas a robar energía, no te lo voy a permitir. Ese es el punto. Exacto. Y eso nos lleva, ¿sabes? Al último punto Ujú. de formación de carácter, por así decirlo, ¿verdad? Pero en Ok. este caso con la indiferencia, de cómo aplico la indiferencia hacia lo que no nos contribuye. En el otro tema, la ataraxia, perdón, o de la serenidad, vimos que es cómo desarrollo esa firmeza. En este caso es cómo desarrollo esta indiferencia, ¿verdad? Hacia aquello que no necesariamente nos es negativo, perdón, pero que tampoco nos es positivo. Hay muchos objetos o situaciones que como tal que pueden ser útiles para mí, Ujú. ¿verdad? Pero hay muchas otras cosas, situaciones o objetos, ¿verdad? Que para mí en realidad pueden ser completamente neutrales Ujú. o levemente negativos. Esa clase de cosas usualmente pensamos ¿Cómo qué? son a las que debemos darle, como decir, o aplicar esa indiferencia. Tal vez Sí. podemos pensar, si mi objetivo es pues no sé, construir una casa, algo, ¿verdad? Pero estoy empezando por la base, apenas por los cimientos. No tiene sentido que en estos momentos me esté preocupando por los detalles Del del techo. techo, ¿verdad? O los Ajá. juguetes Sí, sí, sí. del chiquito ya cuando van a estar viviendo adentro. No, Ajá. eso es a lo que debo dirigirle esa indiferencia básicamente. Esa parte no nos va a contribuir, ¿verdad? Sí. Ok, básicamente entonces podríamos decir no atribuirle energía, digamos, y crear mediante la indiferencia un perfil en el que no vemos, digamos, o vemos más bien esas situaciones en las que simplemente pues, sí, no hay nada, o ni no me aporta, ni me aporta como tal, y digo, ok, pues esto lo quito del radar, y listo. Exacto. También podemos imaginarnos, y hay otro tipo de situaciones, tal Ujú. vez en las que tal vez es una conversación, Ok. una conversación ya sea de negocios, de trabajo, una cuestión así, pero usualmente van a haber mucho tipo de comentarios que en realidad no te están hablando de nada importante malo, ni de nada importante bueno, sencillamente es una conversación casual, ¿verdad? Sí. Si sos un estoico, digamos que está concentrado, ¿verdad? En cierto objetivo, posiblemente esa clase de Mm. situaciones las vas a poder identificar más fácilmente. Ah, Ok, tal vez va. sea mejor quitarme la conversación Ujú. en este caso. Ok, vamos a poner un ejemplo tal vez más puntual, me dice una buena idea. Por ejemplo, ustedes están en la tarde de cafecito, ¿verdad?
y están las tías chismorreando, ¿verdad? Están las famosas tías hablando de qué le pasó a María con el esposo y que, o la famosa novela, o qué sé yo. Si yo tengo una meta en la que, por ejemplo, no sé, tal vez si hay algún estudiante escuchándonos, tengo un examen mañana, esa conversación no me está aportando nada y ese tiempo le estoy permitiendo a esa situación quitarme el tiempo que ocupo para estudiar, porque ese es mi objetivo, por ejemplo. O bien, si tal vez queremos crecer personalmente a un ámbito pues muy elevado y queremos estar en plena conciencia de nuestro ser, pero estamos viendo la parte, no sé, del noticiero de sucesos. Primero te preguntaría qué estás haciendo viendo noticias. Segundo, ¿qué te aporta ver los sucesos del día? De nuevo, información negativa, vibración negativa, eso no me sirve, ¿verdad? Y pues no, pues me estoy permitiendo el no tener el tiempo para leer mi libro que me va a hacer trascender mentalmente hablando. ¿Y por qué muchas veces pasa esto también? Que esto viene muy correlacionado a las emociones. La famosa dopamina, nuevamente. Pues no, Gerardo, es que me genera más placer, se siente más bonito el estar 3 horas pegado o pegada al teléfono viendo TikToks. Es que no se siente lo mismo, es aburrido leer un libro. Claro, porque tenés enviciado el cerebro con esa basura. Tenés enviciado el cerebro con TikTok. TikTok es tu amo. El teléfono es tu amo. No puedes estar 1 hora sin usar el teléfono. Y eso te quita todo ese enfoque a literalmente generarle la indiferencia al teléfono para estar enfocado en mi meta. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es un ejercicio, una práctica que pueden hacer? Apaguen el teléfono en la medida de lo posible, si no lo ocupan. Y háganlo por un cierto tiempo, no sé, a cierta hora del día lo voy a apagar 2 horas y me voy a poner a leer un libro. No sé, por ejemplo. O voy a hacer X o Y cosa. Generen ese sentimiento de falta de confort para que generen esa indiferencia sobre esas cosas que dopamínicamente les mueven el cerebro y por ende lleguen a crear más serenidad porque ya no hay tanta ansiedad ahí. Justamente. Como vemos, digamos, tal vez esta clase de cosas como que nada más nos llenan el tiempo. Lo podemos comparar como eso en cocina que se conoce tal vez como relleno. Literalmente es eso, es nada más Es relleno. relleno. No es ni negativo ni bueno, pero sencillamente está ahí para rellenar, básicamente. Y son cosas que por saber dónde tener ese sentido de indiferencia, podemos más bien sacarle provecho a otras cosas. Vamos a ver cómo ignorar ese relleno. Claro, porque al aprender a ignorar ese relleno, para terminar, les dejo esta lección. Al aprender a ignorar ese relleno, vemos que tenemos mucho tiempo en el día. Yo he escuchado personas que me dicen, Gerardo, es que yo estudio y trabajo y con costos me da tiempo para respirar. Yo te pregunto, ok, sin desvalorizar lo que me estás diciendo, haceme una lista de qué haces en todo el día, en qué invertís todo tu día. Ah, nos dimos cuenta que después de las 8 horas del trabajo y las 3 horas que estudia, ¿verdad? Que ahí van 11 horas, póngale que duerma 8, 19 horas, ¿cuántas quedan? Quedan 5 horas. De esas 5, 3 se las echó en Netflix, 1 o 1:30 comiendo. Claro, se te fue todo el día. No, es que yo me merezco, Gerardo, ver Netflix, trabajo muy duro. Pues ok, si eso te genera placer y crees que eso es lo mejor para tu vida, seguir viendo Netflix, no pasa nada. Pero un estoico
busca optimizar su tiempo para que haya un ROI, ¿verdad? Un Return on Investment, una devolución en inversión. Si yo uso mi tiempo, que es mi asset, ¿verdad? Lo uso para leer, es porque va a haber una devolución de inversión en un futuro, porque voy a aprender a pensar mejor y de manera más elocuente, qué sé yo. Pero qué devolución en inversión te da el estar viendo novelas o narconovelas en Netflix todo el día, por el amor a Dios, ¿verdad? Entonces, setemos esas prioridades estoicos, pensemos de manera un poco más indiferente ante lo que no podemos controlar y más sereno sobre lo que, ¿verdad?, podamos ver en el día a día para que nos permita tener esa mentalidad más tranquila, de paz, donde nuestras emociones simplemente no se vean perjudicadas por un simple momento X que nos robó la paz de todo el día. Vivan en paz, vivan en tranquilidad. Y pues nada, estoicos, un placer estar por acá una semana más, un podcast más. Espero que les aporte mucho el aprender a ser más serenos y el aprender a tener un poco más de indiferencia, ¿verdad? En sus días. Un gran saludo a la distancia, que estén muy bien. Nos vemos.